Hola, es un gusto saludarlos el día de hoy. Vamos a ver una práctica que es parte de las, digamos, que entra dentro de la química sanguínea, donde habíamos platicado sobre glucosa y bueno, pues que como parte de su extensión también se tiene que abordar el síndrome metabólico, ¿vale? Entonces, agradezco a la maestra Julieta Martínez García por la facilitación de sus diapositivas. Y bueno, pues sin más preámbulo, vamos a iniciar. ¿Qué es lo que pasa con el síndrome metabólico? Bueno, pues este es un conjunto de desórdenes metabólicos que es la antesala a que mi paciente se vuelva como tal ya un paciente diabético, ¿sale? De hecho, si nosotros diagnosticamos bien a nuestros pacientes en este periodo y empezamos a darles un cambio de estilo de vida, que hagan ejercicio, que cambien la dieta, bueno, pues podemos evitar que mi paciente pueda progresar a que sea un diabético y que, bueno, que después de muchos años empiece a tener muchas complicaciones. Hoy en día nosotros hemos utilizado a la medicina como preventiva. De hecho, lo que nosotros estamos haciendo ahorita en esta época que nos tocó de la pandemia, pues es realizar muchas medidas de prevención primaria, lavado de manos, utilizar cubrebocas, vacunación, ¿sale? Entonces, lo ideal es que nosotros dentro de la medicina siempre realicemos una prevención primaria con todos nuestros pacientes para evitar así que obviamente se presenten algunas complicaciones. Nuestro país no es un país que esté acostumbrado a realizar este tipo de acciones, por eso es que tenemos también una gran cantidad de pacientes que son diabéticos y aparte le sumamos la cuestión genética, ¿no? Entonces, obviamente la parte de la calidad de vida, etcétera, etcétera, el tipo de vida, ya no nos da tiempo de regresar a casa, de comer sanamente, realmente comemos lo primero que encontramos en la calle, no nos da tiempo de hacer ejercicio porque tenemos pues mucho trabajo o el tiempo que tenemos libre pues realmente lo utilizamos para sentarnos, ver una película, en fin. Entonces, nuestra vida se ha vuelto bastante sedentaria y bueno, pues por lo tanto es más fácil que podamos desarrollar este tipo de complicaciones. Entonces, el síndrome metabólico se llama síndrome. Recordemos que la diferencia entre enfermedad y síndrome es que la enfermedad tiene una causa específica. El síndrome tiene o puede tener diferentes etiologías. ¿Sale? Entonces, vamos a encontrar que se engloban una serie de desórdenes que van desde el aumento de la presión arterial, desde el aumento de la glucosa, pero como tal ya no llega arriba de 125 para que digamos que es diabético mi paciente, desde que existe un aumento de lípidos, existe una obesidad importante a nivel central y mi paciente, perdón, se encuentra en un estado proinflamatorio o inflamatorio. Vamos a ver que la mayoría de las personas que se encuentran desde sobrepeso, no necesariamente obesos, desde sobrepeso, ya son personas que están inflamadas. De hecho, el riñoncito empieza a trabajar más rápidamente, a esforzarse un poco más y está inflamado justamente por el aumento de peso, ¿vale? Entonces, bueno, pues nosotros podemos tomar en cuenta que tanto la parte de la obesidad, que les digo, en nuestro país tenemos pues varias cuestiones genéticas, factores genéticos que a su vez van sumándose, ¿no? El hecho de que yo esté estresada todo el tiempo hace que aumente el cortisol, hace que aumente la síntesis de adrenalina, hace que aumente la glucogenólisis, la gluconeogénesis y entonces provoca que exista mayor cantidad de formación como tal de acetilcolina porque en algún momento se va a formar triglicéridos y se van a ir a almacenamiento. Si yo no duermo bien, subo de peso. Si yo obviamente no hago ejercicio, subo de peso. O sea, muchas cosas que pueden provocar la obesidad, porque resulta que es un estrés metabólico, ¿vale? Y aparte, bueno, pues la inactividad física va a hacer a que exista un aumento de insulina y también el exceso de carbohidratos. El exceso de carbohidratos en consumo de la dieta va a hacer también que exista un aumento de insulina. ¿Qué es lo que va a pasar? Que en algún momento lo que va a hacer es que las señales intracelulares que se están dando en nuestro cuerpo, hay un aumento del interferón alfa, hay un aumento de varios tipos de proteínas, de enzimas que posteriormente les platicaré sobre ella, de interleucina. Estas interleucina 6 son proteínas que son proinflamatorias, a su vez la leptina, resistina, hiponectina, etcétera, algunas que les explicaré posteriormente, pero todas estas hacen a que mi cuerpo sea un organismo que está inflamado, ¿va? Y a su vez, el hecho de que todo el tiempo estén estos mecanismos activos
pues va a haber un desorden en mi organismo y va a llegar un momento en que el aumento de todas estas características que ya les comenté previamente, pues me va a dar una síndrome metabólico, una cuestión donde hay una inflamación completa, hay un acumulamiento de grasa, que esta grasa no solamente va a estar acumulada a nivel pues central, a nivel abdominal, sino que los órganos también empiezan a acumular grasa y también va a haber una disfunción a nivel endotelial y también va a evitar que la insulina pueda introducir bien a la glucosa dentro de la célula. Entonces, como que es un estado donde mi organismo, les digo, empieza a tener esta disfunción a nivel metabólico y por lo tanto, si yo no paro esto, si yo no detengo este sistema, pues lo único que va a ocasionar es que me vuelva diabético, ¿vale? Entonces, bueno, pues, ¿qué es lo que está pasando? Déjenme pasarle a la siguiente diapositiva. Ay, perdón, no sé qué hice. Pero, bueno, pues, nosotros vamos a ver que existe una anomalía en la concentración de lípidos. Hay varias enfermedades que me pueden dar como tal una anomalía en los lípidos, ¿vale? Por ejemplo, recuerden que existe siempre una relación entre los lípidos buenos y los lípidos malos. Recordemos que los lípidos buenos son las lipoproteínas de alta densidad, porque son aquellas que recogen la grasa que se queda pegada en las arterias para regresarla al hígado. Y los lípidos malos son aquellos que llevan grasa y las dejan en las arterias, ¿sale? Que son las lipoproteínas de alta densidad. Y bueno, pues también tenemos los triglicéridos. Como sea, la relación que existe entre estas, lo que va a hacer es que va a aumentar la probabilidad de que tengamos una aterosclerosis, que es un aumento de grasa que se queda en nuestras arterias, ¿vale? Y entonces, existen varias causas que pueden provocar esto. Obviamente la parte de obesidad, ¿por qué? Porque existe un aumento en el consumo, no solo de grasas, sino aumento en el consumo de carbohidratos. Los carbohidratos, obviamente, si ya no los utilizamos, se convierten en grasas, se convierten en acetilcoenzima A y esa acetilcoenzima A se convierte en triglicéridos. ¿Qué pasa? El exceso de alcohol. El alcohol es una molécula que se convierte o que es un carbohidrato, ¿no? Y que después de todo, obviamente, les digo, va a aumentar los triglicéridos. La diabetes, bueno, pues la diabetes, ahí sobre todo acuérdense que hay un aumento de glucosa a nivel sistémico y pues va a aumentar a triglicéridos porque se forma acetilcoenzima. El hipotiroidismo, pues también me provoca, pero sobre todo el hipotiroidismo, pues sabemos que hay una desregulación ahí en la hormona tiroidea, en la T4, la T3, la TSH, y bueno, pues eso es secundario a esta enfermedad, la cual obviamente no depende de nosotros, ¿no? Ser hipotiroideo o hipertiroideo. Lo de acá, los tres que veíamos previamente, sí, claro, puede ser que evitemos que mi paciente sea diabético, evitemos obviamente el consumo excesivo de carbohidratos. Si ya es diabético, pues obviamente ya no hay como mucho que hacer más que mantenerlo controlado. El hipotiroidismo tampoco hay que mantenerlo controlado con las hormonas tiroideas. El síndrome nefrótico, bueno, pues es una alteración obviamente a nivel renal. Y normalmente pues puede ser una etapa aguda. Recuerden que las enfermedades se dividen en agudas y crónicas. Agudo quiere decir que está en ese momento activo, ¿no? Normalmente, pues algunas enfermedades es que se presenten en menos de 21 días, en menos de 2 semanas, en menos de un mes, etcétera, dependiendo. Y bueno, cuando ya llevan mucho tiempo, entonces ya se vuelven crónicos, ¿no? Entonces, estos pacientes que no se les da un buen tratamiento, pues obviamente van a terminar en una insuficiencia renal aguda, insuficiencia renal crónica y bueno, pues hemodiálisis, etcétera, etcétera. Pero esto también provoca que exista un aumento de lípidos, la insuficiencia renal crónica y bueno, pues la colestasis, que también es una alteración que obviamente no depende de nosotros como tal, o sea, no depende de que si tengo la culpa o no, ¿sale? Son patologías pues que se dan. Entonces, bueno, pues ¿cuál es la fisiopatología del aumento de esta cantidad de lípidos? Recordemos que hay una relación muy importante tanto entre la obesidad abdominal con o el aumento de la cantidad de la cintura, del diámetro de cintura, con respecto a la resistencia a la insulina. ¿Sale? ¿Qué va a ser la resistencia a la insulina? Pues va a ser una condición en donde la insulina ya no va a funcionar
bien para que pueda entrar la glucosa. Recordemos que la insulina es como una llave que llega a la célula, se une, la abre para que pueda penetrar la glucosa. Bueno, pues entonces este sistema existe una desregulación. ¿Por qué? Porque hay un aumento de inflamación. Entonces ya no funciona bien la llave cerradura y por lo tanto va a haber un aumento de glucosa en torrente sanguíneo. ¿Sale? También se ha planteado que, bueno, pues la obesidad abdominal es un factor de riesgo que conlleva el desencadenamiento de anormalidades en el síndrome. Es decir, va a haber un aumento, lo que les decía, tanto de grasa, no solo abdominal, sino también visceral, ¿sale? Y esto, bueno, pues la grasa visceral implica la formación de sustancias que se están sintetizando, sustancias químicas que se llaman, ahí tiene el nombre de adipoquinas, o lo pueden encontrar con el nombre de K, adipoquinas, y la verdad es que la traducción en español es adipocinas, con C, ¿sale? Pero en inglés van a encontrar que es con K, adipoquinas, ¿vale? Entonces, el aumento en la concentración de adipocinas que favorece estados proinflamatorios y estados protrombóticos. Es decir, cuando yo me encuentro en un estado de inflamación continua, va a contribuir a que exista un aumento de insulina, ¿sale? Y que esa insulina no funcione bien en la entrada. Y eso me va a provocar alteraciones en la disfunción endotelial, ¿sale? Va a aumentar o va a cambiar la cuestión de fibrinolisis. Es más fácil que me pueda dar un trombo, una trombosis, es más fácil que se puedan formar trombos, ¿vale? Y bueno, esta condición es o permite a su vez también el aumento de triglicéridos, que disminuyan las grasas que son buenas, las lipoproteínas buenas que son las HDL, y bueno, pues esto a su vez va a contribuir a un estado que se le llama estado aterotrombótico, y es un estado que es inflamatorio a la cuestión visceral. O sea, hoy en día está muy de moda la cuestión de COVID. COVID es uno de los ejemplos que yo también pudiera decirles. Obviamente estamos fuera de esta cuestión de síndrome metabólico, pero ¿qué es lo que pasa con esta enfermedad? Esta enfermedad provoca en algún momento una inflamación sistémica tan importante que provoca la coagulación intracelular, ¿vale? Y entonces, intravascular, perdón. Y entonces, ¿a qué se debe? A la inflamación. Entonces, algo así es lo que está provocando este estado de inflamatorio, perdón, continuo, ¿vale? Y por lo tanto es más fácil que estos pacientes les dé un infarto al miocardio, es más fácil que les pueda dar un EBC por estos estados en el que se encuentra todo el tiempo su organismo, que les digo que son estados que son inflamatorios. Entonces, como tal, ¿qué es lo que pasa con las adipocinas o adipoquinas? Miren, ahí viene como tal escrito con K, ¿sale? En los distintos órganos, bueno, pues que esta regulación de las adipocinas es muy compleja, ¿sale? Su síntesis se va a dar en el adipocito. Si recordamos, el adipocito es la célula donde existe este almacenamiento de ácidos grasos, ¿sale? Mucho de esta regulación en realidad es desconocida, o sea, no se conoce al 100%, pero se sabe que involucra a diferentes tipos de hormonas, tanto la hormona insulina como la hormona de crecimiento. E inclusive algunos comentan que también pudiera tener relación con el eje hipotálamo, hipoficiario y adiponectina, ¿sale? O adipositario. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Bueno, pues que en la obesidad visceral hay un aumento a la lipólisis. ¿Y eso qué provoca? Pues provoca un aumento en el acúmulo de tejido graso y un cambio en la secreción de adipocinas. Y esto va a alterar el desarrollo y mantenimiento de la obesidad y tanto sus complicaciones en diabetes mellitus tipo 2, en resistencia a la insulina, en síndrome metabólico, en EBC. ¿Sale? O sea, está implicado en todos estos procesos. Y muchos de estas patologías obviamente están de la mano, se van sumando todas estas complicaciones que va provocando simplemente el aumento de estas hormonas. Entonces, como tal, recuerden que la insulina funciona
directamente sobre una célula blanco para poder penetrar o que pueda penetrar la glucosa. No todas las células son dependientes de insulina, hay células dianas dependientes de insulina. ¿Cuáles? El músculo esquelético principalmente, que bueno, pues ahí está señalado, eh, tejido adiposo también, por ejemplo, el hígado también, por ejemplo, y bueno, pues lo que se hace es que tanto la resistencia a la insulina como el síndrome metabólico, como la ateroesclerosis, no, arterio recuerden que es el endurecimiento de las arterias y eso va a pasar conforme nos vayamos haciendo viejitos, es un estado natural, pero la ateroesclerosis, que es el acúmulo de grasa que está en los vasos sanguíneos, pues parecen tener una base inflamatoria común, en donde es muy importante este proceso fisiopatológico de la resistencia a la insulina, ¿sale? Entonces, en la obesidad hay un estado de inflamación continuo que les decía, ¿sale? Hay niveles altos de proteína C reactiva, hay niveles altos que son proteínas proinflamatorias, niveles altos de interleucina 6, niveles altos de interleucina 18, de interferón alfa, de fibrinógeno, de factor inhibidor del plasminógeno, niveles bajos tanto de estas adiponectinas que son antiinflamatorias y la adiponectina, ¿sale? Entonces, como tal, entonces, al existir esta regulación, pues vas a la vez como permitir que exista como si se diera un círculo vicioso, ¿saben? O sea, por un lado existe la formación de estas hormonas que van a beneficiar para que pues exista una regulación entre cuánta cantidad de insulina se tiene que sintetizar, cuánta cantidad de enzimas se tienen que sintetizar para que exista una homeostasis. ¿Qué pasa si se desregula una? Normalmente una hormona no va a tener solamente una función localizada, ¿sale? Sino que llega a tener diferentes funciones en otras células blanco. Y por eso el mantener un estado, sobre todo de inflamación continua, va a hacer a que aumente en esta cantidad de moléculas, las cuales me va a dar a su vez mayor cantidad de resistencia a la insulina, mayor cantidad de alteraciones a nivel endotelial, mayor cantidad de almacenamiento de grasa y obviamente es más susceptible a que mi paciente pues tenga otras alteraciones clínicas, ¿no? O que se mantenga como bola de nieve, ¿no? O sea, va a tener una alteración que a su vez se va sumando otra y se va sumando otra y la bola se va haciendo más grande. Y entonces les digo, en algún momento si nosotros no paramos esa bola, bueno, pues va a terminar en que mi paciente le da el infarto al miocardio, en que mi paciente tiene una tromboembolia, en que mi paciente ya se vuelve diabético y bueno, esos pasos pues son obviamente irreversibles, ¿no? Entonces, bueno, pues existe una relación entre la leptina y la adiponectina. No sé si últimamente se dieron cuenta de que hubo como mucho boom, sobre todo porque hablaron que México pues es el país donde hay mayor cantidad de obesos infantiles, ¿vale? De obesidad infantil y obviamente en adultos pues también somos de los primeros lugares, ¿no? Hoy no lo estamos arrebatando con Estados Unidos. Entonces, ¿qué es lo que pasa, por ejemplo, en los niños que son obesos, ¿no? Existe un cambio en la disminución de estas proteínas que les había comentado previamente, que son las adipocinas, y entonces eso va a permitir que exista una disminución en la adiponectina y un aumento en la leptina, ¿va? Estas van a ser igual, la leptina son hormonas que se sintetizan en tejido adiposo subcutáneo y que se correlacionan con el depósito de ácidos grasos, ¿sale? Ya que la leptina se ha visto que aumenta cuando aumenta el índice de masa corporal y de la masa magra que disminuye, ¿sale? En ayuno. Es decir, su nivel se correlaciona de la leptina
con los depósitos de grasa. Entre mayor cantidad de grasa tengamos, mayor cantidad de leptina se va a estar sintetizando, ¿vale? Entre mayor cantidad sea mi índice de masa corporal, hablando en la cuestión de relación de grasa, pues obviamente vamos a tener un aumento de leptina, ¿sale? En relación de grasa con la masa magra. Y va a disminuir cuando nosotros estamos en ayuno. Disminuye la cantidad de leptina cuando estamos en ayuno, ¿va? Es una hormona que se considera la hormona que es la principal liporreguladora y es muy importante para la homeostasis lipídica intracelular. Es muy importante. Su principal función es informar al sistema nervioso central de la cantidad de grasa corporal que mantiene tanto la ingesta de grasa como el metabolismo, como la parte de la fisiología endocrina y, bueno, pues mantiene esta regulación. Entonces, ¿qué es lo que hace que esta hormona, por acción directa del hipotálamo, produce estímulos que son anoréxicos? Y esta hormona también va a estimular la pérdida de peso, porque la leptina ayuda a disminuir la pérdida de, de peso al disminuir el apetito y al incrementar el metabolismo. Entonces, en mayor cantidad tengamos de leptina, menos hambre vamos a tener, menos ansiedad vamos a tener, más rápido vamos a bajar de peso, ¿sale? Aumentando esta hormona. ¿Qué es lo que pasa en la obesidad? Pues parece que como tal la leptina no está alterada a nivel de secreción, a nivel genética, porque por ahí salieron algunas teorías donde dijeron, bueno, pues probablemente estas personas que tienden más facilidad a engordar es porque pues no están sintetizando bien la leptina. Obviamente les da mucha hambre, les da mucha ansiedad, todo el tiempo quieren comer, etcétera, pero no, se dieron cuenta que no. Pero sí se han dado cuenta que puede existir un aumento de leptina, ¿sale? Y esto se le llama hiperleptinemia. Y en algunos casos, en obesidad mórbida, sí se ha visto que hay un déficit de leptina, o sea, pero son pocos. Entonces, la leptina, dice ahí, se correlaciona con los depósitos grasos, ya que aumenta el índice de masa corporal y la masa magra y se disminuye con el ayuno. Eso es lo que hace la leptina. Ahora, la adiponectina, que es, bueno, pues esta se secreta exclusivamente igual en el tejido adiposo y lo que hace es mejorar el control de la glucemia. Tiene funciones que son hipolepimiantes, funciones antiinflamatorias, funciones en las cuales me va a disminuir la cantidad de lípidos, entonces van a ser antiaterogénicas. Y bueno, pues van a actuar sobre el hígado. Hay unos receptores por ahí en particular, no recuerdo ahorita el nombre, y también actúan a nivel del músculo, ¿vale? Y estos aumentan la sensibilidad de la insulina, estimulan la oxidación de ácidos grasos, van a ayudar a que exista como una mejor movilización de grasas y modula la respuesta inflamatoria a nivel endotelial. De hecho, es bastante buena. Entonces, esta hormona se ha visto que está disminuida en los pacientes que son obesos. Y no solamente, bueno, pues se encuentra disminuida, sino que también tienen más riesgo los pacientes a volverse diabéticos, tienen también más riesgo a tener hipertensión arterial, a tener un síndrome metabólico, a tener un evento vascular cerebral, y bueno, pues por ahí también hay algunos estudios en esa, como tal, en este proceso entre las dos hormonas. O sea, la obesidad no es una enfermedad que sea tan fácil de deja de comer, sino que tiene que estar muy bien regulado para utilizar otros factores para poder bajar esos índices de hormonas y esos, obviamente, claro, la ingesta de carbohidratos es muy importante, pero necesitamos otros factores más. ¿Cuáles? Hacer ejercicio, consumir agua, dejar de consumir fructosa. La fructosa, recordemos que es un carbohidrato que
a diferencia de la glucosa, no requiere un transportador en particular, sino que ella fácilmente, por difusión facilitada, puede ingresar a la célula. Pero ¿por qué pasa o por qué no? Si en un paciente diabético el problema es que la glucosa es la molécula que no puede entrar a la célula, ¿por qué no les damos a nuestros pacientes fructosa? Porque recordemos que la insulina es una hormona que ayuda a que penetre la glucosa al interior de la célula. ¿Sale? Valga la redundancia. Entonces, ayuda a que la glucosa entre. Pero si el problema es que la glucosa no puede entrar, entonces, ¿por qué no les doy fructosa? Si la fructosa no es dependiente de insulina. Bueno, pues que resulta que hicieron un estudio donde se dieron cuenta que aumentando las cantidades de fructosa, mis pacientes van a ser más susceptibles a tener infartos al corazón, obviamente infartos al miocardio, aumento de grasas, aumento de lípidos a nivel abdominal, porque va a haber un aumento de justamente estas hormonas que habíamos platicado, ¿vale? Hay una regulación por ahí media extraña, y entonces son más susceptibles a que se vuelva diabético, a que tenga infartos al miocardio, a que tenga eventos vasculares cerebrales, a que tenga mayor obesidad, y no es tan fácil. Entonces, bueno, entre menos fructosa estén consumiendo es mucho mejor, ¿va? Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando existe una alteración con resistencia a la insulina? Bueno, pues en esta recordemos que todas nuestras células tienen un receptor, y este es un receptor el cual es funcional. Cuando llega la hormona, se acopla bien, como llave cerradura, y bueno, puede penetrar la glucosa. Cuando hay una resistencia a la insulina, realmente hay un receptor que se vuelve, por eso se llama resistente, porque ya no puede tener un buen acoplamiento con la insulina. Entonces, sí, hay medio se acopla, medio puede entrar un poco de glucosa si se dan cuenta que hay menor cantidad de glucosa, y eso a su vez manda la señal hacia el hígado del cuerpo, ¿no? Dice el organismo, dice el cerebro es uno de las partes de nuestro cuerpo donde no perdona que no exista glucosa, dice, a mí no me importa, pero dame glucosa. Si no le dan glucosa, pide cuerpos cetónicos, lo que sea, pero necesita utilizar algo de energía. Entonces, ¿qué va a pasar? Que manda la señal hacia el hígado y dice, necesito más glucosa porque la glucosa no es suficiente, ¿va? Entonces, obviamente no es el único órgano, sino todos los demás, ¿va? ¿Y qué va a pasar? Bueno, pues que esa glucosa que no es suficiente va a seguirse aumentando porque va a aumentar la gluconeogénesis. Al aumentar la gluconeogénesis, ¿qué va a pasar? Que mi paciente va a empezar después a utilizar lípidos, cuerpos cetónicos, pero en realidad cuando pasa eso es cuando mi paciente ya es diabético y utiliza la formación de cuerpos cetónicos. ¿Y qué va a pasar con la gente? Empieza a bajar de peso muy rápido y llegan al hospital por una cetoacidosis diabética. Y tú preguntas, oye, ¿tú sabías que eres diabético? No, no sabía, pero tenía obesidad y tenía a lo mejor hipertensión y tampoco sabía, tenía hipertrigliceridemia y tampoco sabía, tenía síndrome metabólico y no lo sabía. Y entonces seguí con este proceso y obviamente les digo, en algún momento se desregula el organismo porque no funciona normalmente. Hay aumento de hormonas, al haber el aumento de hormonas o disminución de otras, y como no funciona, como se mandan las señales para que funcione todo normal y nomás no responde el organismo, bueno, pues llega un momento en que literal como un carro se desviela y pues es cuando llegamos a la parte de enfermedad, ¿vale? Que de enfermedad como tal, ya hablando de diabetes, ¿va? Entonces, ¿qué pasa a nivel como tal ya bioquímico, celularmente e intracelularmente? Bueno, pues si se dan cuenta en la parte superior donde ven las moleculitas ahí de glucosa, están asociadas obviamente a la parte de la membrana plasmática donde se encuentra el receptor. Este receptor está acoplado a insulina. Una vez que llega la insulina, permite que pueda penetrar la glucosa a la célula y esta va a activar una cascada de proteinsinasas, ¿sale? Que es todas las moléculas que están viendo ahí, todos esos nombres. Y esto a su vez favorece que exista mayor cantidad de penetración de glucosa al interior de la célula. Se activa una cascada de las MAP sinasas, así se llaman, y esta va a promover
tanto, el crecimiento, la diferenciación y la proliferación celular. Va a permitir que exista, pues, en algún momento, por ejemplo, que se estén formando nuevas células, que se estén replicando, ¿va? ¿Y qué pasa? Pues que la resistencia a la insulina es un proceso en donde alteran estas cascadas de proteinsinasas, van a disminuir el transporte y van a disminuir de la glucosa, obviamente, y van a disminuir la utilización de la glucosa. Entonces, ¿qué va a pasar? Que su cuerpo va a mandar que exista mayor cantidad de segregación de insulina. Y entonces va a haber un aumento de insulinemia, compensando la estimulación así de las MAP-sinasas y potencian la acción que esté a nivel celular para que exista de todos modos una división celular. Y existe una migración de células que son de músculo liso en los vasos sanguíneos y favorece que exista un aumento de grasa que se quede ahí pegada, la aterogénesis. Y bueno, pues esta relación entre resistencia a la insulina y aterogénesis, pues va a producir diferentes mecanismos de dislipidemia. Va a haber un aumento en el activador de plasminógeno 1, aumento de fibrinógeno, aumento del tono muscular, aumento de la disfunción endotelial y eso a su vez, el daño endotelial permite que exista inflamación todo el tiempo. Todo el tiempo está inflamado mi paciente, ¿vale? Entonces, se supone que al inicio como que la hiperinsulinemia o este mecanismo que se está dando sirve para mantener los niveles de glucemia, pero no son suficientes y por lo tanto lo que va a pasar es que mi paciente va a tener un mecanismo en donde hay una sobreestimulación de insulina y por lo tanto van a dejar de funcionar bien tanto los receptores como la cantidad de insulina que se está segregando. Y entonces volvemos a lo mismo, me lleva a un estado donde mi paciente se vuelve diabético. O sea, vamos a lo mismo. Si ya vieron bueno, ya me di a entender en la parte de las alteraciones clínicas que lo que está pasando a nivel bioquímico lleva al mismo resultado. Mi paciente se va a volver diabético si no lo detengo. Entonces, hay muchas alteraciones que están asociadas a la resistencia a la insulina. Obviamente, el aumento de glucosa a nivel circulatorio, el aumento de ácidos grasos, a nivel dijimos, abdominal y en todos los órganos, el aumento en la cuestión inflamatoria, el daño endotelial, ¿sale? Mi paciente va a ser más fácil que pueda coagularse, ¿va? Porque va a disminuir esta alteración entre el fibrinógeno y el plasminógeno y la disfunción endotelial. Va a haber una retención de sodio, va a haber una inflamación del hígado, del riñón, sobre todo del riñón. Va a haber alteraciones a nivel del ácido úrico, va a haber alteraciones a nivel de mediadores inflamatorios, ya les dije cuáles, interleucina 6, interleucina 1, proteína C reactiva. Va a haber un aumento en la secreción ovárica de la testosterona, porque si se acuerdan que les platiqué previamente de alguna hormona que tiene que ver con la regulación hipófisis y hipotálamo, bueno, pues va a haber un aumento o más bien no un aumento, sino una relación estrecha en la segregación por parte del ovario de testosterona. Y eso no es bueno para las mujeres, porque va a favorecer una patología que se llama síndrome de ovario poliquístico. El síndrome de ovario poliquístico, las pacientes no menstruan, tienen acné, tienen aumento de peso y tienen un aumento de vello, ¿sale? Sobre todo también vello facial. Y entonces muchas pacientes quieren embarazarse y pues te das cuenta que está con obesidad y te das cuenta que tiene hirsutismo, que es el vello facial, y entonces le tomas las muestras y te das cuenta que, oh Dios, pues esa paciente tiene un síndrome metabólico, ¿no? Está a un paso de ser diabética y obviamente por la desregulación que hay intracelularmente y en todo su organismo, por tener años viviendo así, pues ya hay una alteración a nivel de ovario y obviamente nunca se va a embarazar hasta que yo no tenga o baje o le dé tratamiento a ese paciente.
Voy a tomar de una vez en cuenta acá este ejemplo. Hay un medicamento que se llama metformina. La metformina es muy buena. Es una molécula que es hipoglucemiante, pero no solamente disminuye la cantidad de glucosa, sino que inhibe que en el intestino existan la actividad de las disacaridasas. Recordemos que son las enzimas que rompen a los disacáridos para que se puedan absorber. Recordemos que las moléculas que se absorben en el intestino, que son carbohidratos, solamente son tres: glucosa, fructosa y galactosa. Entonces, al inhibir el corte de los disacáridos, pues ya no se absorben tantos carbohidratos simples, ¿va? Inhibe la gluconeogénesis. Entonces, si estoy inhibiendo la gluconeogénesis, aunque estén mandando la señal de, oye, necesito más glucosa, bueno, pues al inhibir esto, ayuda a que el paciente baje de peso como efecto secundario. Y es un tratamiento no solamente para bajar de peso, sino tratamiento también para diabético y tratamiento específico para síndrome de ovario poliquístico. O sea, tiene muchas funciones la metformina. Yo esas se las recomiendo bastante. Cuando quieran bajar de peso, empiecen a tomar metformina. Tiene efectos secundarios que son para algunos pacientes, no para todos, que les provoca en lo que empiezan a acoplarse diarrea. ¿Por qué? Porque aumentan las disacaridasas, aumentan los disacáridos inhiben las disacaridasas, perdón, al aumentar los disacáridos en el intestino. Recuerden que por el proceso de ósmosis va a haber más agua que se va a jalar hacia el intestino y va a provocar aumento en el peristaltismo y van a tener diarrea. Pueden tener dolor abdominal tipo cólico, pueden tener flatulencias, pueden tener aumento de gases, pueden tener un poco de sabor medio metálico, un poco de náuseas, pero yo les recomiendo que se tomen el medicamento por la noche para no sentir o no tener estos efectos secundarios. Realmente es poco tiempo en lo que se acoplan, una semana en que tienen esos efectos y luego ya se les va quitando, pero es bastante buena la metformina, ¿va? Por ahí, bueno, lean, busquen metformina PLM y van a ver toda la farmacocinética, farmacodinámica, investigación, indicaciones, perdón, algunas contraindicaciones, cómo se tiene que administrar, en fin. Cualquier fármaco que quieran, buscan ahí PLM y van a ver cómo se tiene que administrar, ¿va? Y entonces también van a tener alteraciones en el sueño, los pacientes que tienen un aumento o resistencia a la insulina, tienen apneas, ¿sale? Se me olvidó ahorita como tal el nombre de esta patología, pero roncan mucho, dejan de respirar en algún momento. Ay, no recuerdo cómo se llama, pero bueno, tienen alteraciones en el sueño, van a tener esta parte donde le ven el cuello que está todo negrito, como si no se hubieran bañado, y eso se llama acantosis nigricans. Tú puedes ver hacia distancia al paciente cómo tiene el cuello negro y dices, ese tiene resistencia a la insulina. O sea, es así, un signo así en específico que determina, ese tiene resistencia a la insulina. Mándale sus laboratorios, que son no solamente su química sanguínea, sino hay que mandarle toda el perfil de lípidos completo, ver cómo están sus lipoproteínas, medirle el índice cintura-cadera, en fin, para determinar si ese paciente pues tiene síndrome metabólico o si ya es un paciente diabético, ¿vale? Hay aumento, como ya les comenté, tanto en la parte de las grasas en el organismo y, bueno, pues algunos tumores que también pueden asociarse al aumento como tumores de colon, de mama, tumores de endometrio. O sea, son muchas alteraciones. Entonces, existe un síndrome que se llama metabólico o de Raven. Este es un síndrome en donde si yo obtengo 3 de estos 5, ya doy que mi paciente tiene síndrome metabólico. O sea, no necesariamente necesita tener las 5 características para decir que mi paciente tiene síndrome metabólico. Si tiene 3, con 3 que se mantenga, ya es síndrome metabólico. Entonces, tengo que medir la cintura, tanto en hombres como en mujeres. Vean ahí cuánto es la cantidad. En hombres debe ser mayor a 102, mujeres mayor a 88. La presión arterial tiene que estar arriba de 130-85, ¿va? Es decir, ya hipertenso. La glucosa sanguínea tiene que ser
arriba de 110 y menos de 125, para que diga que, que está alterada, ¿sale? Triglicéridos arriba de 150 miligramos por decilitro y las HDL tienen que ser menores en 35 miligramos por decilitro en hombres y menores en 45 miligramos por decilitro en mujeres. Si yo tengo 3 de estos factores, ya, diagnóstico de síndrome metabólico. Esto tienen que aprendérselo así para toda la vida, ¿va? Porque lo van a utilizar. Entonces, eso pues, nos lo vamos a pasar. Ok. Existen por acá algunos como diferentes consideraciones internacionales, de acuerdo a la OMS, de acuerdo a la Asociación Americana de Endocrinología, de acuerdo a la Federación Internacional de Diabetes, en fin, o sea, de acuerdo a los diferentes organismos, toman en cuenta simplemente esta, por ejemplo, dice, debe de tener todos los criterios clínicos. Esta dice, debe de tener tantos criterios clínicos. Esta dice, solamente debe de tener 3 o más. Y esta dice, solamente debe de tener 2 o más. De hecho, las últimas que tomamos en cuenta es la de la OMS. Es como la más internacional, digamos, la que utilizamos en todo el mundo, obviamente. Y ustedes pueden decir, de acuerdo a la OMS, como tiene 2 criterios o 3 criterios o 4 criterios o 5 criterios, mi paciente tiene el diagnóstico de síndrome metabólico. De hecho, dice que más de 2 criterios. O sea, con 3 criterios, ya, por eso les decía, con 3 criterios yo ya hago el diagnóstico, ¿va? Y bueno, pues acá también toman en cuenta la microalbuminuria. Normalmente no tomamos en cuenta, o no, más bien, no se solicita este estudio. Este estudio lo van a solicitar haciendo una recolección de orina de 24 horas y viendo cuánta albúmina está orinando, ¿sale? O también puede ser la determinación en sangre, pero si yo quiero algo más específico, pues tiene que ser en orina, ¿vale? Para saber si mi paciente está orinando albúmina o no. Eso me va a decir que hay un daño renal. Entonces, tomando en cuenta, pues, estos criterios que veíamos anteriormente, ya no jala, ya no me regresa, ay, perdón. Tomando en cuenta los criterios que les comentaba previamente, estos son sencillos, son mucho más sencillos. Si tomo en cuenta 3 de ellos, ya doy el diagnóstico, ¿va? Porque la OMS dice más de 2. Con 3, obviamente, ya hago el diagnóstico. Entonces, vamos a utilizar las medidas antropométricas y las medidas antropométricas es cómo está o cómo tengo que medir o cómo tengo que evaluar las características de mi paciente. Obviamente también tengo que preguntar si hace ejercicio o no. Por ahí existe alguna discrepancia donde dicen que el índice de masa corporal no nos sirve para saber si mi paciente está en obesidad o no. ¿Por qué? Porque yo puedo ser una persona que a lo mejor mido 1,80 y que peso 95 o 100 kilos. Recuerden que lo que miden es lo que tienen que pesar, pero soy puro músculo porque hago fisicoculturismo y al practicar este deporte, pues tengo un aumento de músculo, ¿va? Y mi índice de masa corporal no va a estar correlacionado, ¿sale? Entonces, por ejemplo, el otro día en el hospital nos llegó un paciente que literal era un gigante, medía 2,3 metros, algo así, y pesaba, si no mal recuerdo, 215 kilos, alguna cosa así, no, perdón, 115 kilos, 140 kilos. Bueno, el caso es que no correlacionaba, pero era porque estaba muy alto y yo entré a verlo y dije, a ver, seguro está súper obeso, pero ya haciendo la correlación, dije, no, está súper alto y el índice de masa corporal me sale muy elevado, pero no correlaciona. Entonces, aguas, ahí sí tienen que ver a su paciente, tienen que ver cómo es, físicamente cómo es, ¿va? Y bueno, el índice de masa corporal se va a dividir de acuerdo a la OMS. Nosotros utilizamos, esta división de la OMS es como más abierta, tiene mayor cantidad de parámetros
Y normalmente utilizamos de 18.5 a 24.9, que es una persona que tiene un IMC normal, de arriba de 25 hasta 29, sobrepeso, de más de 30 hasta 34 sería una obesidad grado 1, no, obesidad, perdón, de 34, 35, de hecho, nosotros ocupamos arriba de 35, sería obesidad grado 1, arriba de 35 a 39, de 40 más, ya me equivoqué, creo, de 30 a 35 obesidad grado 1, de 35 a 39, ahora sí, obesidad grado 2, y más de 40 obesidad mórbida, ¿sale? Antes había como obesidad grado 3, ¿no? Pero pues acá ya es obesidad mórbida. El sobrepeso se le llama proobesidad, que es arriba de un IMC de 25 hasta 30, ¿vale? Tomando en cuenta estos que están acá abajo. Pero es más fácil utilizar de acuerdo a la NOM, de norma oficial mexicana, donde tenemos que el peso normal de 18.5 a 24.9, sobrepeso de 25 a 27, de 27 a 34.1, obesidad grado 1, de 35 a 39.9, obesidad grado 2 y obesidad mórbida menos de 40. Más de 40, perdón, no es menos, acá es más de 40. Entonces, si se dan cuenta, como que se reduce un poco, o sea, ya no tenemos de 25 a 30, ya no es sobrepeso, sino reduce un poco más. Y eso, bueno, pues es también por nuestra complexión y porque somos más susceptibles a tener obesidad y a tener diabetes y en fin, o sea, como que los parámetros se han acortado, ¿va? Entonces, bueno, pero ustedes pueden decir, mi paciente tiene obesidad grado 1 de acuerdo a la OMS, ¿sale? O de acuerdo a la NOM 174SA1 1998. Normalmente ocupamos grado, la diferencia de acuerdo a la OMS, ¿vale? Y bueno, pues entre mayor cantidad de grasa tenga, mayor facilidad debe de tener a ser susceptible a infartos al miocardio. Es muy importante que la parte de la medición sea exactamente donde está abajito, donde termina la costilla, la última costilla flotante, ahí se mide, ¿vale? Y la cadera, pues se mide en la parte de los glúteos, justamente. Hay que sacar el índice de estos dos, ¿vale? Y una vez que ya sacan el índice, de hecho tienen que estar con los brazos hacia arriba para que los puedas medir, pues hacemos, primero sacan las dos mediciones, hacemos ahora sí el índice cintura-cadera, que se divide la cintura entre la cadera, y acá se ve cuánto tenemos de parámetros normales para hombres, para mujeres. Pero simplemente con dar el resultado de cintura, recordemos que ese era uno de los parámetros que veíamos previamente, ¿no? Que acá está. Simplemente medir cintura, sin necesidad de hacer el índice de cintura-cadera, ya podemos darlo como un parámetro que se suma como tal para dar mi diagnóstico, ¿no? Ahora, hay diferentes tipos de obesidad. Está la obesidad central y la obesidad, pues, que es como de tipo pera. Hoy en día ya no se utiliza este parámetro, porque en realidad no todas las mujeres tienen, porque antes se decía que esto era para hombres, esto para mujeres, pero no todas las mujeres tienen la acumulación de cintura la acumulación, perdón, de grasa en cadera y no en cintura. No. Algunas personas sí, pero no todos. Entonces, realmente esta clasificación ya no se utiliza, ¿sale? Y bueno, sí se ha visto que hay como una mayor susceptibilidad a que entre mayor cantidad de grasa abdominal se tenga, pues es más fácil que mi paciente tenga una acumulación de lípidos y obviamente más fácil pueda tener estas probabilidades de infarto al miocardio, más fácil pueda tener diagnóstico de síndrome metabólico y bueno, pues todo lo demás que les había comentado. Entonces, la presión arterial. ¿Qué onda con la presión arterial? Bueno, pues lo normal debe de ser abajo de 120 a 80 milímetros de mercurio. Inclusive podemos tener un rango de 120 a 129, de 80 a 84. Pero cuando existe un aumento de esta cantidad
¿sale? De 139, arriba de 140, 90, inclusive, si se acuerdan, en la parte, igual, regresamos a donde estábamos viendo las características de la TA, que es esta, les dice que tienen arriba de 130, 85, porque esto ya no es normal. Tenemos 135, 90, ya no es normal, ¿va? O sea, tomen en cuenta estos parámetros que están acá. Lo demás que estamos viendo ahorita son como subdivisiones de los parámetros, ¿va? Entonces, esta alteración que existe a nivel de presión arterial, pues obviamente me está diciendo que mi paciente no está bien, algo está pasando. Hay una vasoconstricción, les digo que hay una disminución en el funcionamiento renal, hay una inflamación crónica y eso a su vez hace que mi paciente se vuelva hipertenso, ¿va? Entonces, nosotros tenemos que tomar la presión arterial. Se recomienda que para que yo dé el diagnóstico de que un paciente es hipertenso, tengo que tomar la TA por 10 días, mínimo una semana. Lo ideal son 10 días, pero podemos hacerlo con el diagnóstico de una semana, a cualquier hora del día, pero que el paciente esté en reposo. O sea, no se vale que llegó caminando a la farmacia, caminó 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos, se sienta y quiero que me tomen la presión. No, a ver, espérese, necesita descansar 10, 15 minutos para que se normalice su frecuencia cardíaca, se normalice su presión arterial y ahora sí, le tomo con el baumanómetro, ¿va? Entonces, lo que hacen es esperar y a cualquier hora del día tomar la TA. Si la TA hoy me apareció alta, mañana alta, pasado alta, así, todo, doy el diagnóstico que ese paciente es hipertenso. Pero si yo llego ahorita y a lo mejor llego pues a consulta por X o Y me toman la TA, o no sé si han visto, ¿no? De esos del supermercado, de acá le tomamos la presión arterial y le medimos la glucosa por 30 pesos, que no sé qué, y toman y le sale una presión arterial elevada, y les dicen, es que usted es hipertenso. A ver, no, espérense, necesitan tomarla por varios días y a diferentes horas del día. Si sale elevada, sí es hipertenso. Si no sale elevada, entonces por ahí pues podemos tener variaciones de presión en diferentes horas, si me estresé, si estaba corriendo para ir al súper y me estaban cerrando, en fin, por muchas alteraciones podemos tener una elevación de TA, ¿va? Entonces, bueno, pues ¿cómo se toma? Lo ideal es tomarlo de manera manual, lo ideal, o sea, lo ideal es que no se tome con los aparatos que son electrónicos, porque a veces llegan a fallar, entonces no tienen buena pila, etcétera. Entonces, lo ideal es que sea manual, pero si no lo tienen y si ya lo hacen manual, digo, si no tienen para hacerlo manual y saben que esas pilas están bien, que el aparato está funcionando bien, pues no pasa nada, sí pueden utilizarlo, ¿va? Yo, por ejemplo, cuando empecé a dar consulta, no me daba tiempo de tomarle a los pacientes todos los signos, porque justamente fue una época donde había un montón de infecciones respiratorias y entonces afortunadamente tenía mucha gente y entonces literal me compré un baumanómetro manual para tomarles la presión en lo que no tenía ayudante, ¿no? Entonces en lo que yo hacía otras cosas, pues ahí estaba tomando la presión el equipo, etcétera, pero lo ideal es que ustedes lo tomen. Entonces, ¿cómo van a tomar esta presión arterial? Déjenme, no sé si escuchen este videíto. A ver, déjenme ver si puedo. Ay, Dios. Bueno, es que venía en ese videíto cómo tomarles la presión arterial, pero no puedo adelantarle, no sé por qué. A ver, déjenme cambiarle el apuntador. Ahí está. Vamos a quitarle el volumen para que no se me distraigan, que realmente no sé si lo escuchan o no. ¿Qué va a pasar con un vaso sanguíneo? Cuando un vaso sanguíneo tiene resistencia, que está en vasoconstricción, va a aumentar la presión arterial, ¿vale? Y eso puede ser provocado obviamente por un aumento o un estado inflamatorio continuo. Entonces, tenemos que ver o valorar cómo está en la parte de los límites del brazo, ¿va?
Y tenemos que tomar en cuenta dónde está la arteria, o dónde está más bien el pliegue del codo, ¿sale? Vamos a tomar 2 dedos y ahí vamos a colocar el brazalete, ¿va? Y entonces, una vez que colocamos el brazalete, bueno, de ahí te preguntan en qué brazo puede ser, el derecho o el izquierdo, puede ser en cualquiera de los 2 brazos, ¿sale? La diferencia de presiones entre uno y otro realmente es muy baja, ¿sale? Y debo de mantener a mi paciente, pues no completamente con el brazo superlateralizado o tampoco muy abajo, sino que tiene que estar ligeramente como en diagonal, y debo de estar viendo bien mi manómetro, ¿sale? Debo de ver bien dónde están los límites de la región del brazo, tengo que escuchar cómo está el latido arterial, dijimos que 2 dedos arriba de donde está esta parte del, donde doblo el brazo, ¿sale? Y tengo que inflar mi baumanómetro hasta sentir el pulso, ¿sale? Hasta que ya dejo de sentir el pulso. Para eso yo tengo obviamente que estar acá con el estetoscopio escuchándolo y se infla, perdón, no hasta completamente, ¿no? Sino que debo de inflarlo aproximadamente, pues si ese paciente no es hipertenso, unos 200, 250, 200, unos 200, la verdad. Y de ahí, voy a ir soltando poco a poco la presión, el aire que tiene como tal el baumanómetro, y va a ser muy poquito, poquito a poquito. Déjenme regresarle un poquito acá. ¿Ok? Entonces, voy a escuchar, voy a ver cómo la flecha va a ir regresando, ¿sale? Ay, Dios, según yo lo paré, acá está. Voy a ver cómo la flecha va a ir regresando, voy a ir sacando poco a poco el aire y voy a escuchar el primer latido. El primer latido, esa es la presión sistólica. Y luego voy a escuchar hasta dónde deja de latir. Hasta donde dejó de latir, esa es la presión diastólica. Entonces, ahora sí, ya voy a tener, a lo mejor empezó a latir acá, 150, y dejó de latir acá, 90. Esa es la presión, 150, 90. ¿Va? El primer latido siempre es la sistólica. Sigue latiendo, sigue latiendo, sigue latiendo, va a disminuir, deja de latir, hasta ahí lo tomo en cuenta como la presión diastólica, ¿vale? Y ya, así es como determino que mi paciente tiene un sístole y diástole, ¿no? A veces, es importante, el síndrome de la bata blanca, no sé de dónde sea el video, pero ahí dice gabacha blanca, ¿no? Le decimos bata. El síndrome de la bata blanca es, algunos pacientes se ponen nerviosos al ver médicos. Simplemente con que nos vean entrando de blanco, pues empiezan con la frecuencia cardíaca y empiezan a tener un aumento de la presión arterial y te dicen, es que yo estaba bien, pero vengo acá y me pongo muy nervioso, ¿va? Entonces, la presión arterial normalmente aumenta en las mañanas a las 6 de la mañana y en las noches a las 6 de la noche. ¿De qué va a depender? De los cambios hormonales que tenemos, ¿sale? Y bueno, pues pueden hacerlo de un brazo, pueden hacerlo de otro brazo, realmente no cambia mucho. Y pues ya, lo ideal, pueden hacerlo acostado con el paciente, pueden hacerlo con el paciente sentado, pero ya les dije que forzosamente tiene que descansar si viene de la calle, ¿sale? Ahora, existe un porcentaje para saber cuánto tengo de grasa corporal. Este es un porcentaje, es una multiplicación donde yo pongo este número, que es un
parámetro específico para hombres y para mujeres, que ya está determinado, y lo multiplico por el perímetro cintura, más igual este número que tenemos acá por la edad, menos 31.8. Entonces, ese es el que te va a decir cuánto porcentaje de grasa tienen. No sé si han visto por ahí que algunas calculadoras se suben, algunas básculas, perdón, se suben y determinan, ¿no? Pesa 68 kilos, tiene un 38% de grasa y tiene tanto porcentaje 45% de músculo y tiene no sé qué. Bueno, pues es haciendo justamente esas determinaciones, ¿vale? Nuestro porcentaje de grasa corporal va a cambiar dependiendo de la edad. Entre más grandes seamos, mayor porcentaje tenemos. Los viejitos acumulan un poco más de grasa, ¿vale? Y también entre hombres y mujeres. Nosotras tenemos mayor cantidad de grasa que los hombres. Por eso es que esta fórmula nos sirve para determinar justamente si me encuentro en los parámetros normales o no, ¿va? Y bueno, pues eso es lo que nosotros tenemos que hacer con cada uno de los pacientes, ver su talla, su peso, índice de masa corporal, perímetro de cintura, perímetro de cadera, sus índices cintura-cadera, signos vitales, presión arterial, glucosa, triglicéridos y determinar si mi paciente tiene síndrome metabólico o no, ¿va? Ahora, como parte de la actividad de la práctica, van a llenar esta tabla con 5 de sus familiares, parientes, amigos, novias, novios, quien quieran, conocidos, para determinar cómo están. Yo sé que no todos tienen baumanómetro. Si no tienen baumanómetro, pues les dicen que vayan a un consultorio o se asoman ahí con la enfermera o pasan al centro de salud, pero que les den su presión arterial. No les vamos a pedir ahorita que se manden a hacer laboratorios de triglicéridos, ni de HDLs, ni de glucosa, ¿va? Pero sí mándenles a hacer, o mejor dicho, manden a tomarles su presión arterial. Lo ideal es que todos ya empiecen a comprarse su baumanómetro, lo ideal. Pero bueno, yo sé que algunos no tienen. Entonces, mándenlos a que en la farmacia vayan y se toman su TEA y que se las den y ustedes van a determinar si su paciente, sus 5 pacientes, porque necesito que lo hagan en una tabla, el nombre, la edad, el género, y van a llenar toda esta tabla, ¿sale? Con 5 pacientes, 5 personas, y van a determinar si ese paciente pudiera tener su síndrome metabólico de acuerdo a esos resultados, ¿va? A lo mejor algunos no lo tienen porque necesitan otro parámetro más, y algunos otros sí, ¿sale? Y hasta acá, pues dejamos la clase del día de hoy. Espero y no tengan dudas. Si tienen dudas, recuerden que estoy a sus órdenes en el grupo, ¿vale? Cuídense mucho y un gusto saludar.